Muy buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Mariela Alvarado. Si me permiten un segundo, voy a compartirles nuestra presentación. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Bueno, el día de hoy venimos a darles a ustedes una breve capacitación sobre lo que es los efectos de la RIN 001 del 2020. Específicamente nos habla de las metodologías de presentación de planos a partir de este año. Esto es un trabajo realizado por la subcomisión de georreferenciación, la cual está conformada por mi persona, el ingeniero Efraín Mengíbar, el ingeniero Jorge Agüero Picón y la ingeniera Daniela Báez. De momento, mi participación va a ser una introducción a lo que los compañeros les van a ustedes a exponer o externar de una forma más amplia, ¿verdad? ¿Por qué es importante hacer una introducción a cada uno de estos temas? Porque existen ciertas terminologías o ciertos conceptos y directrices que tenemos que tener presentes para tener una mejor comprensión de lo que es cada uno de los temas. Entonces, viendo esto, ¿cuál es nuestro objetivo al brindarles a ustedes estas capacitaciones que ya hemos hecho anteriormente? Que el día de hoy sería ya la quinta capacitación que les estaríamos brindando con respecto a este tema. Más que nada es brindarles a ustedes como profesionales en ingeniería topográfica, topografía y agrimensura, una guía para la presentación de los planos georreferenciados en la época 2014.59. Esto se va a realizar a partir de julio del 2021. Ya vamos a ver más adelante a qué me refiero, por qué es este cambio de fecha. Y la presentación, además de esto, debe presentarse en lo que es un formato shapefile. Entonces, si ustedes preguntan, ¿qué insumos contamos los profesionales en topografía para lograr la presentación de los planos en esta metodología que nos van a solicitar a partir de julio del 2021? Bueno, como parte del trabajo de esta subcomisión, se ha realizado varios videos instructivos, manuales, este tipo de capacitaciones, se han realizado plantillas de transformación, guías de georreferenciación y diferentes materiales para que ustedes puedan irse instruyendo en lo que es por así decirlo, el mundo del formato shapefile y lo que es el tema de la georreferenciación. Es sumamente importante que no solo participen de este tipo de capacitaciones virtuales o de este tipo de capacitaciones que son un poco más para presentarles a ustedes lo que viene, sino que también saquen el tiempo y hagan esos manuales o hagan esos ejercicios que pusimos a disposición de ustedes mediante la página web del Colegio de Ingenieros Topógrafos. En la sección de solo afiliados hay un curso tutorial donde ustedes van a poder desarrollar una serie de ejercicios conforme a los manuales instructivos y lo que serían los videos instructivos. ¿Por qué es importante? Bueno, porque solo haciendo podemos aprender o saber cuáles son las dudas que se nos generan específicamente. Ahí van a obtener ustedes un paso a paso cómo llevar sus archivos desde un DXF, como lo que ustedes tienen hoy en día, hasta el formato shapefile que van a requerir para presentarlo. Igualmente van a encontrar insumos para entender lo que es los procedimientos de georreferenciación y por qué se está solicitando que se haga a una época determinada. ¿Cuáles son las directrices relevantes? Bueno, ya en la actualidad tenemos principalmente la DRI 01-2020, que está publicada en la página de solo afiliados desde el año anterior, y esta nos habla sobre la metodología de la presentación de planos. Esta es la que está llevando a cabo o la que da pie a esta capacitación. ¿De qué nos habla esta directriz? Bueno, esta directriz lo que nos establece es que en todo el país, sin importar que haya zona catastral o zona catastrada, la presentación de los planos se va a tener que hacer mediante coordenadas al sistema CRTM05 a la época 2014.59 y adicionado al trámite se va a tener que incluir el polígono de su presentación en formato shapefile. Entonces, para poder llegar a todos esos productos que se solicitan en la directriz de RI 01-2020, es que se crearon todos esos manuales instructivos y toda esa documentación de apoyo que nosotros les estamos mencionando. Posteriormente, en el presente año, salió la directriz 01-2021 y es muy importante. ¿Por qué? Porque actualmente tal vez los que trabajen en zona catastrada saben que dentro de las notas técnicas que se incluyen
se habla de la cartografía y la ortofoto, estaba referida a la cartografía del año 2005, la nota lo refería en ese sentido, ¿verdad? Actualmente esta directriz nos habla de la actualización de esta nota. Tenemos cartografía reciente, tenemos cartografía desde el 2014 hasta el 2017, son insumos nuevos que nos van a traer, o son elementos de estudio para nuestras adecuadas georreferenciaciones y para la verificación de nuestros levantamientos. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer la presentación de sus planos, la nota técnica que tiene que estar referida ya no va a ser al 2005, sino que va a ser referida a esta directriz, que es la 01-2021, indicando la fecha que fue publicada en la Gaceta, que es 18 de enero del 2021. Y para finalizar tenemos la DRI 02 del 2021, que nos habla específicamente de una prórroga que se da para la entrada en vigencia de esta directriz DRI 01-2020. Específicamente, esto iba a entrar a regir el 1 de febrero de este año. O sea, ya la otra semana, todos los planos tenían que venir de primer ingreso, claramente debían venir debidamente georreferenciados a la época 2014.59 y con la presentación del polígono en formato shapeware. Pero con base a esta directriz que salió de la semana anterior, se dio una prórroga para que esto sea hasta julio del 2021. Entonces todavía tenemos tiempo para capacitarnos, para irnos familiarizando con lo que es las nuevas metodologías, ¿verdad? Sé que todos y cada uno de ustedes como profesionales tienen conocimientos y tienen las bases para realizar todo esto de la forma, en una forma eficiente y de una buena forma. No obstante, por eso también hay que reforzar y hay que refrescar ciertos conocimientos y queremos brindarles a ustedes todas esas herramientas y todos esos conocimientos para que los tengan presentes. Ahora bien, entrando un poquito más en lo que son las normativas o los elementos introductorios que tenemos que tener en cuenta. Perdón, está la otra. Perdón, disculpen. ¿Cuál? Me disculpen, pero si tuvimos un problema técnico en la hora de compartir la presentación. Ahora sí creo que ya tenemos la correspondiente, ¿verdad? Bueno, como les estaba mencionando, tenemos lo que son los elementos a considerar, lo que sería la normativa que va a regir o que le va a dar fundamento a estas directrices o estos procedimientos, y también elementos que nosotros tenemos que tener en consideración siempre a la hora de realizar nuestras labores. Lo primero y lo fundamental en este tema es tener conocimiento de lo que nos indica la Ley de Catastro Nacional, que es la Ley número 6545. Específicamente, en el artículo 14 de lo que es la Ley 6545, nos indica, bueno, o nos habla con referencia a que a partir del 6 de diciembre del año 2021 se declaró zona catastral la totalidad de los cantones del territorio nacional. Ok, entonces, ahí nuevamente me disculpan, tenemos un problema con lo que es el tema del internet, entonces se desfasa un poquito el cambio de las presentaciones. Pero igualmente todo eso se les va a hacer llegar a ustedes en su momento, entonces lo importante es captar el mensaje que les queremos dar a conocer. Entonces, como les estaba mencionando, el 6 de diciembre del año 2001, se declara la totalidad del país como zona catastral. ¿Por qué esto es relevante? Porque asimismo en el artículo 4 nos hace la diferenciación entre lo que es una zona catastral y una zona catastrada en el artículo 5. El artículo 4 nos indica que la zona catastral es toda aquella parte del territorio nacional
en el cual el levantamiento catastral está en proceso. Y está la zona catastrada, que es la parte del territorio nacional donde el levantamiento catastral ha sido concluido y oficializado. A efectos de la aplicación de esta directriz, esto es sumamente importante. ¿Por qué? Recordemos que hasta el día de hoy, todo aquello que está considerado como zona catastral, tenemos una metodología de presentación de planos. ¿Qué cuál es? Bueno, vamos a presentar nuestros documentos en su azimut y distancia o método, y va a estar el sistema de coordenadas que ustedes preferencien, local, ya sea local o ya sea alguno de su preferencia. Y cuando hablamos de zona catastrada, ya existe una metodología que sabemos que por el tema de oficialización tiene que estar referenciada a CRTM05, tiene que tener la presentación del polígono en formato CSV y contiene ciertas características especiales. ¿Qué vamos a lograr o qué se logra? ¿Cuál es la importancia de esta directriz? Se va a lograr una homogenización entre lo que son las metodologías, ya sin importar la zona del país, lo cual conlleva que no debemos confundir lo que es una zona catastral y una zona catastrada, a pesar de que ahora todo se va a presentar. Ajá. Mari, disculpa, es que no se ve la presentación. Entiendo. Ahora se ve aunque no sea compartida, disculpa. No, sigue sin verse. Sí, se pierde. ¿Ahora? Sigue igual. No se ve. Ahora sí. Gracias. Okay. Bueno, continuando. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta eso, ¿verdad? Hay una diferencia, sigue habiendo una diferencia, porque en toda la zona catastral el levantamiento todavía está en proceso. Todavía no existe un decreto de oficialización. No obstante, la metodología va a ser muy similar. ¿Por qué? Porque la presentación de los trámites va a ser en coordenadas. La demarcación de las zonas. En el CIRI, nosotros podemos observar en qué zona estamos trabajando. Si estamos trabajando en zona 1, que son las zonas con levantamiento catastral finalizado y oficializado, los podemos determinar con un recuadro o una simbología en azul. La zona 2 y la zona 3, que son aquellas que están en zona catastral, la zona 2 es aquella en donde está finalizado el proceso, pero no se ha oficializado, y la zona 3 es aquella donde todavía se encuentran ciertos áreas en proceso. Se pueden diferenciar en color rojo y verde respectivamente. Entonces es bueno que nosotros tengamos en cuenta esto porque son insumos que de ahora en adelante y siempre nos han servido como elementos para hacer ese análisis de dónde estoy trabajando, qué debo presentar, qué requiero, qué insumos puedo tener, porque dependiendo también de la zona, así van a ser los insumos que nosotros vamos a tener para su respectivo estudio preliminar. El reglamento de la ley de catastro también le indica al Catastro Nacional cuál es la función catastral. Y la función catastral consiste en el inventario de todos los inmuebles del país en los que se describe gráfica, numérica y literalmente. Y uno de los insumos principales o de los elementos para lograr esta función y este inventario es el mapa catastral. Pero el mapa catastral se requiere, recordemos que en Mari, disculpa Mari, vieras que se dejó de compartir nuevamente la presentación. Qué raro si sale, disculpa, es que sí sale como compartida aquí en el sistema. Aquí sí la estoy viendo yo. Sí, yo la veo. Yo la veo. La cuchara está en la pantalla de Efraín. Busquen al usuario de Efraín Mengior. Ahí está la pantalla compartida. Correcto. Más bien, bueno, muchas gracias a todos. Sí, efectivamente, si tuviéramos el problema, se está compartiendo la presentación mía y la del compañero Efraín, va a ser compartida desde el mismo usuario. Y sí se ha presentado un problema de desconexión por temas de internet, pero podemos tal vez ir continuando para seguir el proceso, para poder finalizar. Igualmente recordemos que esta fase es una fase más introductoria a lo que viene. Entonces, recordando,
¿Qué es muy importante? Bueno, saber cuál es la función del catastro y cuál es el motivo o lo que motiva a alimentar este mapa catastral o alimentar una homogeneidad entre los sistemas para no tener esa mezcolanza que tenemos actualmente, que tenemos planos amarrados al norte magnético, tenemos planos en Lambert Norte, tenemos planos en CRT05, tenemos planos en cualquier sistema local, lo cual muchas veces nos puede generar cierto margen o nos quita cierta precisión a la hora de estas conformaciones, ¿verdad? Y nunca deja de ser importante recordar que dentro de nuestras obligaciones como profesionales de topografía y agrimensura que somos, está siempre establecer el adecuado estudio previo. Y porque este es uno de los elementos importantes que hacemos mención antes de iniciar con los demás temas, porque dentro del estudio previo y dentro de estas metodologías existen muchísimas herramientas y muchísimos insumos que nos van a poder facilitar este trabajo, poder delimitar cuál es ese camino a seguir para lograr la inscripción de un documento. Y dentro de esos insumos podemos tener lo que es el mosaico catastral. ¿Y qué es el mosaico catastral? Bueno, es un conjunto de planos catastrados ubicados y posicionados con base a referencias, coordenadas, colindantes, accidentes geográficos o cualquier elemento técnico que permita su georreferenciación y ubicación en un sistema y plano determinado. Yo siempre hago la siguiente analogía. El mosaico catastral es un rompecabezas, pero es cuando usted empieza a armar ese rompecabezas y empieza a notar que hay piezas que no le están calzando. Hay ciertas piezas que tienen algunas piquitos o alguna parte más áspera y no le encaja perfectamente. Entonces, su rompecabezas está con piezas una sobre otra, algunas sí le encajan bien o no se ve perfecto. Pero luego, con este insumo, se va a conformar lo que es el mapa catastral. ¿Y qué es el mapa catastral? Es la representación gráfica y literal de la conciliación de la información catastro registral de las propiedades comprendidas en el territorio nacional, generando el mejor ajuste del mosaico catastral. ¿Qué quiere decir? Que donde yo tengo en el mosaico un rompecabezas imperfecto, si yo agarro una cúter, un cuchillito y empiezo a afinar esas piecitas y los voy a calzar, ya voy a tener ese rompecabezas ideal, completamente armado, donde todo me calza a la perfección. Entonces, es importante tener este conocimiento, esta diferenciación, porque sí existen muchos profesionales que han consultado en su momento sobre, por ejemplo, tenemos un traslape, me dicen que mi propiedad o que mi presentación está traslapando con el plano tal, pero no es cierto, yo consulto el mapa y no me está traslapando, yo ahí veo la información y dice que tiene inconsistencia 6, pero no está traslapando. Y tenemos que tener conocimiento de cómo realizar nuestros estudios y qué información nos va a aportar cada uno de estos insumos. Cuando nosotros tengamos esta clase de panoramas, en el mapa catastral vamos a poder consultar toda esa información literal, la información, el estado real de ese predio, pero no vamos a poder visualizar gráficamente la problemática entre los planos. Eso lo vamos a poder ver en el mosaico, donde está la realidad de traslape, donde vamos a poder ver cuánto es el traslape, cuál es el área, en qué vértice y cuál es la metodología y todo lo demás para poder definir, ok, mi presentación está traslapando con el plano tal en el lindero norte. ¿Por qué? ¿Hay una mala georreferenciación de mi presentación o hay una mala georreferenciación del plano en el mosaico? Todos esos temas nosotros los podemos analizar, pero sabiendo dónde buscar cada uno de los insumos. Entonces, para ello, como les indiqué, tenemos que usar esta información que está publicitada en el CIRI, pero saber qué encontramos en cada uno y qué nos sirve para cada caso. Pero también es importante recordar cómo se conformó el mapa catastral. Muchas veces nos realizan comentarios enfocados en el hecho de que no existe concordancia en el mapa, que tienen ciertas cosas que mejorar. Esto es cierto.
como les indiqué anteriormente, el mapa catastral es un mejor ajuste del mosaico catastral. El mosaico catastral es un insumo primordial que se utiliza. ¿Y quiénes somos los que dimos esa materia prima para conformar el mosaico catastral? Bueno, cada uno de los profesionales en topografía que han ejercido en el pasado, en el presente y que van a ejercer en el futuro, que somos nosotros los que hemos dado todos esos insumos para la conformación de este. Pero también tenemos que tener en cuenta cómo se conformó ese mapa, qué elementos se tomaron en cuenta para saber qué puedo yo mejorar y cómo puedo darle un adecuado mantenimiento o cómo puedo yo aportar para su actualización. El mapa catastral inicia con la apertura de los expedientes. ¿Qué son los expedientes? Bueno, es la recopilación, de toda la información, tanto catastral o registral que exista. Recordemos que antes el Catastro Nacional y el Registro Inmobiliario, el Registro Público no eran una sola entidad, entonces la información registral y catastral no habían sido todavía unificadas. Posteriormente, a la apertura de estos expedientes, tenemos la conciliación de la información catastral. ¿Qué es esta conciliación? Bueno, lo que les acabo de indicar, que es entrelazar la información registral y la información catastral para ver cuál es el estado de cada uno de los predios. También tenemos el dibujo del mosaico catastral, que ya les indicamos qué es el mosaico catastral y con qué insumos es que se hace este mosaico o el dibujo de estos. Se hace la georreferenciación de cada uno de los predios. Se realizan inspecciones de campo en los predios que sean requeridos. Se da la asignación de las relaciones, inconsistencias y modificaciones. La conformación del mapa. ¿Qué es la conformación del mapa? Bueno, el mejor ajuste del mosaico. Y existe un manual de conformación que está publicitado en las diversas web, tanto en la del Registro Nacional como en la del Colegio de Ingenieros Topógrafos. Ustedes pueden encontrar el manual de conformación del mapa catastral para ver cuáles son los criterios que toma en cuenta a la hora de resolver un conflicto entre los predios, y se da un mantenimiento y una actualización, en la cual, en la parte de actualización, el trabajo diario de todos los profesionales en topografía, inclusive de los notarios, es aquello que alimenta día a día esta parte. Ahora bien, ¿qué es la georreferenciación? ¿Y por qué es importante saber qué es la georreferenciación? Bueno, y me están diciendo que a partir de este año todo lo que yo presente tiene que ir georreferenciado. Y tras de eso me están diciendo que tiene que ir georreferenciado a una época específica. Todos y cada uno de los profesionales saben y han hecho georreferenciación. Solamente que, como les indiqué, ahorita nos lo van a pedir a una época y a un sistema de coordenadas específico. ¿Y qué es la georreferenciación? Un proceso que le permite determinar la posición de un elemento en un sistema de coordenadas diferente al que se encuentra. Quiere decir que si yo tengo un plano o un dibujo en el sistema X, yo necesito llevarlo al sistema Y. Lo que hago es hacer una traslación de uno a otro. Entonces lo estoy llevando de uno de origen a uno de destino. Y como les digo, cuando ustedes hacen los levantamientos, ya sea que utilicen coordenadas locales y luego las lleven a un sistema como el que han utilizado anteriormente, como lo que era el Lambert Sur o Lambert Norte, inclusive al mismo CRTM05, ya están realizando una georreferenciación. Y actualmente lo que se está haciendo es la solicitud de que hagan un cambio de época a lo que es el 2014.59. ¿Para qué? Para tener una congruencia con la cartografía y con la época de medición o de establecimiento de esta cartografía con la que contamos. Ya de eso más adelante el compañero Efraín les va a extender un poco más, pero sí es importante que lo tengamos en cuenta y cuáles son los elementos que contamos y que es algo que siempre hemos realizado y que tenemos los plenos conocimientos para hacerlo en la actualidad. ¿Qué insumos vamos a encontrar en el CIRI y en el SNIT? Bueno, vamos a encontrar lo que es la información de los asientos catastrales, registrales, hojas cartográficas, ortofotos, cartografía, demarcaciones, zonas de protección. En el CIRI específicamente lo que es el mosaico catastral, las relaciones, inconsistencias, modificaciones. En el SNIT vamos a encontrar los servicios OGC, servicios de conversión de coordenadas, información geoespacial, visualización de diversas instituciones y inclusive, en cada una de estas herramientas hay videos instructivos y manuales correspondientes. Entonces, ¿por qué les hago mención a esto? Porque al principio de la presentación yo les hablé a ustedes de lo que es la obligación del estudio preliminar.
y que tenemos ciertos insumos. Y les dije que lo que era que el mosaico catastral y lo que era el mapa catastral es un insumo. Pero además de esto, contamos con todos estos insumos que les acabo de mencionar. Todos están disponibles para todos los profesionales en topografía. ¿Y qué debemos tener presente? Ya para ir finalizando, para la aplicación de la DRI 01-2020 tenemos que tener presente lo que son las metodologías de georreferenciación. Lo que es la georreferenciación a la época 2014.59. Para este punto en específico, se elaboró por parte del compañero Efraín una plantilla de transformación de coordenadas que te lleva, ustedes sencillamente van a tener que incluir las coordenadas en la época actual y en la plantilla se las va a llevar a la época correspondiente. Pero sí hay que tener presente y siempre hacer el análisis. ¿Qué metodología de georreferenciación utilicé? Con esta metodología, ¿es necesario hacer una transformación de época o ya el resultado está en la época 2014.59? También debemos tener en cuenta lo que es la creación de los formatos shapefile. Para esto hay diversas metodologías, tenemos herramientas como los sistemas de información geográfica para hacerlos directamente, tenemos herramientas como el AutoCAD, existen diferentes metodologías. En los manuales y en los videos instructivos se les explica paso a paso dos metodologías que ya más adelante tanto la compañera Daniela como el compañero Jorge les va a explicar y extender un poco más. Y sumamente importante porque es responsabilidad de cada uno de nosotros. Los proyectos que presentemos son nuestra responsabilidad profesional, hacer la verificación de la información previo a ingresarla a trámite, ya sea por la PT y por el registro. Igualmente me gustaría hacerles un anuncio. No sé si ustedes han visto que en el Colegio de Ingenieros Topógrafos ya han publicado un video instructivo de cómo ustedes pueden tramitar lo que son los respectivos formatos shapefile mediante la APT. Esto es una herramienta que va a estar disponible para que ustedes empiecen a hacer pruebas y si ustedes gustan igual van a poder empezar a probarlo antes de la implementación de esto. Entonces sepan que también está este nuevo insumo de cómo hacer este trámite o subirlo mediante el administrador de proyectos de topografía. Los voy a dejar con el compañero Efraín para que continúe con su participación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. No sé si están viendo la presentación ahí. Cualquier cosa me avisan. Sí, señor, sí se ve. Bueno, primero que todo, nuevamente, buenas tardes. Muchas gracias por la asistencia. La parte que les voy a explicar yo va a ser más que todo sobre la georreferenciación a la época 2014-59. Recordemos que la directriz 01 del 2020 va prácticamente tocados temas, que uno es acerca de la época de referencia y el otro es el formato shape. Sobre el formato shape se estarán exponiendo los otros dos compañeros posterior a mí y yo les vendré a hablar específicamente de la referencia a la época 2014-59. Entonces, bueno, ahí es un resumen de los temas que se van a tratar ahorita más tarde. Y para no alargar más, primero sobre el tema de la georreferenciación, recordemos que a nivel técnico, a nivel de, digamos, de nuestra área de profesional, es ubicar de forma inequívoca los vértices o la figura, ¿verdad?, de un inmueble dentro de un sistema de referencia nacional. En este caso, nosotros estamos hablando del CR Sirgas. Recordemos que con la directriz 40.962, si no me equivoco, del Instituto Geográfico Nacional del año 2018, pasamos de tener CR05 a CR Sirgas, un sistema dinámico. Esto a nosotros a nivel catastral nos genera, digamos, un problema, porque nosotros no podemos ir a la misma velocidad que solicita, digamos, el CR Sirgas, que cambia coordenadas cada semana. Es por eso que esta directriz lo que plantea es llevar todo a una sola época, 2014-59, que es la época base de los insumos cartográficos. Y
mantenernos en esa época hasta que posteriormente tengamos un nuevo establecimiento de cartografía o alguna nueva base cartográfica en la que podamos ya pasar a una nueva época. Entonces, básicamente, eso es lo que se pretende con esta directriz, tener todo en una sola época y mantenernos ahí porque todos nuestros insumos para poder generar el mapa catastral y todo lo que conlleva la labor de la subdirección catastral está en esa época y ahí debemos de mantenernos por el momento. Como les mencionaba, el proyecto de actualización cartográfica en el 2014 lo primero que hizo fue una actualización de la red de primer orden y de las estaciones de medición continua. Recordemos que desde el año 2005 no teníamos una remedición de la red oficial, digamos, con coordenadas oficiales, y ya teníamos aproximadamente casi 10 años de desactualizado. Entre esos 10 años tenemos diferentes fenómenos, ya sea por la deriva continental, ya sabemos que nuestro país se mueve y con 10 años encima podemos estar hablando 2 centímetros al año, ya podríamos estar hablando de 20 centímetros, así a grosso modo. Recordemos que el país también se mueve de forma diferente en diferentes zonas del país. Y también tenemos eventos importantes entre esos 10 años, perdón, el terremoto de Cinchona y el terremoto de Nicoya. Es por eso que se necesitaba o ya urgía nuestra red nacional de coordenadas una nueva época de medición. En el 2014 se hizo la medición, eso es aproximadamente la primera semana de agosto, la última de julio, y por eso es que indica .59, es un poquito más allá de la mitad del año, y por eso es que se utiliza esa nomenclatura. Estos productos del proyecto de cartografía, como los puntos de la red de medición continua y la red de primer orden, tienen coordenadas en la época 2014-59. ¿Dónde encontramos estas coordenadas? Bueno, primero, y ahorita voy a hacer mención de eso, en la guía de georreferenciación del año 2020. Esas coordenadas son las oficiales, las que se trabajó en conjunto con el Instituto Geográfico Nacional para que sirvan de amarre a los levantamientos, ya sea que utilicen levantamiento con equipo convencional o levantamiento con equipo GPS. Entonces ahí están todas las coordenadas oficiales de esa época. Como les mencionaba, ¿dónde encontramos nosotros esos productos? Bueno, el producto principalmente de las coordenadas. En la página del registro, rnpdigital.com, en la parte de registro inmobiliario, subdirección catastral, en el menú aquí de la izquierda, ahí se ve un poquito feillo porque es un zoom, digamos que muy exagerado. Hay 2 puntos en donde menciona la guía de georreferenciación de planos y una transformación de coordenadas. Ahí pueden descargar ambos archivos de los que voy a estar hablando un poco más extensamente. Efraín, Perdón, disculpa. Está pegada la presentación. Sí, exactamente, la presentación no se puede ver, como que no se están pasando las diapositivas, Efraín. Ok, me avisan, me intenté poner de nuevo. No sé si a veces va un poquito más tarde. Ahora sí está en la diapositiva que estaba comentando. Ok, bueno, disculpen. Como les mencionaba, en la página de RNP Digital están los links para descargar la guía de georreferenciación y la transformación de coordenadas, de las que voy a hablar ahorita más tarde. Otro de los insumos con los que se cuenta para georreferenciar, y este es el principal, digamos, del por qué se solicitó la georreferenciación al 2014, es la base cartográfica. Recordemos que en el 2005, como producto del proyecto de regularización, catastro y registro, se tenía una cartografía con una cobertura aproximada de un 85% del territorio nacional en escala 1 a 5,000, lo cual en primera instancia limitaba a generar zonas catastradas de las áreas que no teníamos ortofotos. Recordemos que para declarar un distrito como zona catastrada debe contar con ortofoto. Y por lo tanto no podíamos utilizar o no teníamos un insumo para poder georreferenciar a nivel nacional, porque eso nos limitaba dentro de ese 85%. Con el proyecto de actualización cartográfica, se obtuvo aproximadamente un 99.1% de cobertura del territorio nacional en escala 1 a 5,000. Los núcleos urbanos también se habla de un 100% de lo que se tenía estipulado volar a escala 1,000 también. Entonces, prácticamente el proyecto cubre todo el país y este producto se derivó primero de la medición de la red de estaciones de medición continua que mencioné antes y por lo tanto se encuentra amarrado a la época 2014-59.
siempre hay que tomar en cuenta las limitaciones de las ortofotos. Recordemos que una ortofoto no podemos pedir milímetros, ¿verdad?, para georreferenciar, pero hemos mantenido, digamos, la misma metodología y las mismas especificaciones técnicas que se tenía del producto anterior. Entonces, a escala 1000 y 15000, el producto es perfectamente viable para poder georreferenciar. Como les mencionaba, hay áreas que históricamente no teníamos ortofotos, como la zona sur y la zona norte del país, y ahora sí se cuenta con ese producto. Entonces, al tener ya cobertura nacional, podíamos empezar a pensar en solicitar la georreferenciación de todo el país, y es a través de esta directriz que ya se concreta esa idea. También de parte del proyecto de actualización cartográfica y como un producto, digamos que hermano de las ortofotos, tenemos lo que nosotros denominamos como cartografía catastral, que básicamente se divide en 4 subgrupos, que es la hidrografía, los viales, las edificaciones y el parcelario. Esta cartografía catastral también está definida para los núcleos. Hay cartografía para los núcleos urbanos en escala 1000, áreas 1000, y para todo el resto del país en escala 15000. O sea, todo el país tiene cobertura de esta cartografía. Obviamente es un producto generado a partir del vuelo del 2014, por lo tanto es consecuente con las ortofotos y es complementario, porque ya sabemos que todas estas capas vectoriales que se generan en el producto de cartografía, en el proyecto de cartografía, perdón, están también georreferenciadas a la época 2014-59. Toda esta información ustedes la pueden encontrar también en el CIRI, ya está publicitada ahí. Se hizo una reagrupación de las capas. Anteriormente estaban separadas dentro de todas las capas que se encuentran en la margen izquierda, y ahora se separaron más que todo primero por proyecto del 2005-2014 y después por escala y después por temática. Entonces toda esa información está ahí para que sea útil para ustedes a la hora de georreferenciar, ya que necesiten ver la hidrografía, el nombre de algún río, etcétera. Todo eso lo tienen ahí a disposición. El CIRI también permite que ustedes puedan hacer, digamos, unir o visualizar las dos informaciones que mencionaba antes. Por un lado las ortofotos y por el otro la cartografía. Como les mencionaba, los dos están dentro del mismo sistema y en la misma época de referencia. Ahora, ¿cómo hacemos internamente? ¿Cómo hemos hecho nosotros algunos casos de georreferenciación dentro de la subdirección catastral? Bueno, esto nace primero por la necesidad de verificar si alguna presentación o algún plano catastrado o incluso la conformación del mapa catastral está correctamente georreferenciado. Ante esa problemática, nosotros hemos ideado una metodología que nos ha dado muy buen resultado, y esa es la que nosotros exponemos primero en la guía de georreferenciación y después aquí en la presentación. Primero se va a enfocar mucho en la parte de equipo GPS, también aplica totalmente para la parte convencional. Lo que nosotros utilizamos a la hora de ir al campo y verificar la georreferenciación es siempre ubicar algún mojón o algunos mojones, dependiendo del área de trabajo. Si es muy grande, se tendrán que poner varios puntos de referencia, los cuales deben ser permanentes por si se necesita ir posteriormente a hacer alguna verificación, ¿verdad?, de las mediciones. Esos pueden ser puntos, o sea, no hacemos un monumento muy grande, digamos, dependiendo de la zona de trabajo. Recordemos que tenemos muchos casos encima y también muchos en zonas urbanas, donde se pueden tomar o donde se puede dejar algún clavo o algún punto ahí de referencia para poder después amarrar todo nuestro levantamiento. Cuando estamos utilizando equipo GPS, siempre revisamos lo que es el horizonte de la zona de trabajo. Recordemos que en zonas urbanas a veces es muy difícil por las tapias o muchas edificaciones, pero siempre intentamos buscar que el equipo pueda captar la señal de la mejor forma. Esto porque una vez que nosotros hagamos el postproceso de la información, es más probable que tengamos mejor calidad de las observaciones si cuidamos tener un horizonte, digamos que lo más claro a la hora de hacer las mediciones.
Otro de los controles que siempre hacemos es la revisión periódica de la altura y el centrado. Esto aplica no solamente para el equipo GPS, sino para el equipo convencional, para evitar ahí algún error de uso del instrumento. En cuanto al equipo GPS, nosotros siempre recomendamos utilizar el levantamiento con RTK y con postproceso. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el RTK, ustedes saben que nosotros colocamos un equipo base y con otro equipo rover vamos midiendo los puntos de interés. Nosotros ese punto base lo dejamos midiendo y grabando información para posteriormente con esos datos hacer postproceso de ese punto para poder darle una georreferenciación a la época que nosotros queramos, en este caso al 2014-59. Ya una vez que nosotros hayamos procesado ese punto base, podemos llevar todo nuestro levantamiento, nuestros puntos radiados levantados con el instrumento rover a la misma época del punto base. Ese punto base nosotros siempre recomendamos que mida al menos 2 horas la sesión para que nos dé buena solución. Dependiendo del área de trabajo, a veces nos llevamos más de 2 horas, a veces andamos alrededor de 1 hora y media, pero siempre nos han dado muy buenos resultados, como para que sean suficiente la cantidad de tiempo que se midió el punto base y nos dé una buena solución. Una vez que se vaya a postprocesar, es importante trabajar con los datos de observación, en este caso los RINEX, que son los datos estándar para mediciones de GPS. Si están trabajando con un equipo particular de alguna casa comercial en específico, pueden utilizar el archivo de esa casa en específico. No es necesario que utilicen RINEX, siempre y cuando lo puedan utilizar para postprocesar en algún software. Lo recomendable es que utilicen el RINEX porque es más estándar y se puede utilizar en diferentes programas. Estos datos son importantes porque necesitamos hacer postproceso. Sin postproceso nosotros no nos podemos asegurar que la georreferenciación esté buena. Muchas veces, solamente se pone la estación base y la estación base nos da unas coordenadas ahí casi que al momento. Esas coordenadas son coordenadas que podrían tener un error, casi al nivel de un GPS de mano. A veces son muy buenas, como a veces podrían tener error, ¿verdad? Entonces no se recomienda que se utilicen esas, siempre se recomienda que se haga un postproceso de la estación base. A modo de recordar, también tenemos la herramienta de lo que es el SpiderWeb. Bueno, comúnmente lo conocemos como SpiderWeb, no recuerdo si ahorita creo que tiene otro nombre que le dio el Instituto Geográfico Nacional, que es la página donde nosotros podemos descargar los datos RINEX de las estaciones de medición continua, e incluso esta página nos permite poder enviar a nosotros nuestros archivos de medición y ellos nos los postprocesan. Y hay que tener un punto ahí muy claro, que el postprocesamiento que está haciendo actualmente esta página es a la época 2019. Eso es importante. Que a nivel catastral, la época 2019 a nosotros nos sirve, la época 2019 es como si estuviéramos midiendo, digamos, a la época actual, al día de hoy, digamos. Todavía a nivel catastral podemos trabajar con eso. Esto lo menciono para el uso de la plantilla que voy a mencionar más adelante. Esta página es importante si estamos trabajando con equipo GPS, porque necesitamos hacer el amarre a las estaciones de medición continua, ya sea que amarremos a 2 o 3 o 4 estaciones de medición continua a nuestro punto base o nuestros puntos base. Y es importante aclarar que ese amarre debe estar a las coordenadas de la época 2014-59 de esas estaciones en la época 2014-59, que son las que encontramos en la guía de georreferenciación. Eso es importantísimo, porque si amarramos a las coordenadas que nos dan los archivos RINEX, igual que como pasa con la estación base, esas coordenadas podrían tener un error, porque son las coordenadas, las últimas o las primeras que captó el receptor, o sea, no son las coordenadas de la época. Y eso nos puede inducir a error. Eso es importantísimo. Y aquí hago de forma gráfica, no sé si lo ven, si se lo logra ver ahí, digamos, uno de los postprocesos que hemos hecho nosotros, en donde ahí amarramos a 4 estaciones de medición continua. Ya una vez que
hayamos editado las coordenadas de estas 4 mediciones, en este caso la de que se encuentra en Pérez de León, la de Limón, la de aquí, la del registro inmobiliario y la de Ciudad Quesada. Editamos las coordenadas de esas estaciones en la época 2014 y hacemos el procesamiento hacia nuestro punto base. Con eso nos aseguramos que las coordenadas de nuestro punto base ya van a estar en 2014-59. Y como estamos trabajando con un levantamiento RTK, o incluso podríamos amarrar con un levantamiento convencional también radiados del punto base, todo nuestro levantamiento posterior georreferenciado a ese punto base ya en 2014 también tiene que estar en 2014. Y aquí pongo el ejemplo de un levantamiento que hicimos por ahí en la zona Cartago, en donde nosotros hicimos RTK, hicimos todo el postprocesamiento y todo nuestro levantamiento, digamos que lo referimos a la estación base, que bueno, aquí la estación base no se ve, y lo dejamos caer dentro del producto de las ortofotos. Y vean que calza perfectamente, bueno, ahí con sus diferencias, pero el producto, si ustedes... Hazlo para verlo, perdón. No sé si se está viendo ahorita, No sé. son unos puntitos amarillos. Bueno, lo salí y volví a presentarlo para ver si se refresca. Si no, ahorita les debe aparecer. Ahora sí. Ok, ese levantamiento nosotros usualmente lo trabajamos con sistemas de información geográfica. Agarramos las ortofotos de los servicios que publicita el SNIT y montamos ya nuestro shape de puntos georreferenciados en la época 2014-59 y vean que nos caen perfectamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre punto y la imagen? Bueno, la diferencia, bueno, ahí recordemos que, bueno, esta imagen es 1.1000, si no me equivoco. En la 1.1000 no le podríamos estar pidiendo mucho nivel, el tamaño del píxel son 12 centímetros, entonces podría tener ahí una diferencia bien de unos 10, 15 centímetros. Recordemos que en este caso nuestro levantamiento va a ser más fino porque estamos utilizando un equipo muchísimo más fino y estamos utilizando un postprocesamiento. Y las ortofotos lo que nos da es una referencia, ¿verdad? Para identificar que estamos bien dentro de nuestra zona de trabajo. Algunas de las recomendaciones, por lo menos al momento de utilizar equipo GPS, es primero cargar los archivos RINEX y las efemérides. Recordemos que las efemérides muchas veces van en conjunto con los archivos RINEX. Si son efemérides precisas o transmitidas, y nuestra sesión fue de 2 horas o más de medición, si utilizamos efemérides precisas o transmitidas, eso ya nos es indiferente. Nos hemos dado cuenta que, y de eso hay muchos artículos, que después de un par de horas de medición, el uso de las efemérides es indiferente a la hora del resultado. O sea, siempre tendemos a lo mismo. Hay que revisar los valores de altura de antena cuando estamos trabajando con equipo GPS, especialmente si estamos trabajando, por ejemplo, un GPS de una casa comercial y un software de procesamiento de otra casa comercial. A veces los tipos de antena no los tienen, nada más hay que actualizarlos. Y esto, si no se está haciendo la verificación, podría generar errores a la hora de dar el resultado, ¿verdad? Eso es importante revisarlo. Como les mencionaba ahí en el procesamiento, editar las coordenadas de las estaciones de amarre. En este caso, como les ponía en la imagen que estábamos amarrando a Ciudad Quesada y a Pérez de León, por ejemplo, editar las coordenadas de esas estaciones en la época 2014-59, porque si no las editamos podríamos estar amarrando a otra época y no nos estaría dando el resultado correspondiente. Procesar las líneas base y revisar que los datos de las líneas base estén dando fijas, ¿verdad? Esto podría darse porque tal vez la sesión de medición fue muy corta o porque nuestro horizonte de medición era muy malo. Entonces en ese caso tendríamos que entrar a revisar las observaciones y depurar aquellos cortes de satélites en donde nos están metiendo basura en vez de ayudarnos a la hora de generar la solución de la línea base. Ajustar la red en la medida de lo posible y revisar las coordenadas del punto nuevo ya una vez que tengamos el procesamiento y el ajuste para poder georreferenciar después todos nuestros puntos radiados a esas nuevas coordenadas. Y por último, exportar los resultados, ya sea en formato shape, algunos programas lo permiten, o si tenemos un listado de coordenadas, bueno, pasarlo a un archivo de texto y cargarlo, y para eso también están las próximas charlas para poder
llevar esas coordenadas ya a un archivo DXF o a un archivo shape, que es lo que buscamos al fin y al cabo, para poder ya presentarlo en la corriente catastral, ¿verdad? En una metodología convencional se recomienda el uso de los puntos de la red de primer o segundo orden. Aquí la red de primer orden, todos los puntos tienen coordenadas en 2014-59. Las de segundo orden lamentablemente no. Habría que hacer la consulta con el Instituto Geográfico Nacional a ver cuáles puntos, aparte de los de la red de primer orden, tienen ya oficializados en época 2014-59 para que sean utilizados para georreferenciar. Recordemos que en eso el IGN y creo que también con el Colegio de Ingenieros Topógrafos ha estado trabajando en algunos proyectos para hacer densificaciones locales de puntos en la época 2014-59, y esto permite ya no solo tener los 34 vértices de la red de primer orden, sino muchísimos más cerca de las zonas de trabajo que ustedes frecuentan y donde pueden hacer amarre, y esto no limita solamente a utilizar equipo GPS, sino con cualquier equipo convencional. Si se amarran a 2 o más puntos con época 2014-59, pueden jalar la poligonal, etcétera, hacia el área de su levantamiento, y ya tendrían su levantamiento debidamente georreferenciado. Esto lo quiero dejar claro ya como idea final para ir cortando mi intervención. No limita, digamos, que se tenga que utilizar GPS ni que se tenga que utilizar equipo convencional. Si ustedes ven que técnicamente con alguna otra metodología, por ejemplo, utilizar puntos radiados con el equipo convencional y después hacer el levantamiento GPS de la estación base, etcétera, o cualquier otro tipo de metodología que cumpla con las especificaciones legales que se solicita a nivel catastral y técnicas que también se solicitan en el registro, lo pueden hacer. Y no es que estas metodologías que estamos enseñando ahorita ni las que están en la guía son de forma obligatoria, ¿verdad? Nuestra área profesional nos permite determinar y tener soluciones diferentes, ¿verdad? Con metodologías diferentes, siempre y cuando se llegue a la misma solución, es totalmente viable. Para eso se puede utilizar la ortofoto, que es una metodología también que no he mencionado, pero que está en la guía, para georreferenciar los levantamientos, el equipo GPS o GNSS y el equipo convencional, etcétera. Ustedes pueden utilizar cualquiera otro. Si quieren amarrar a 2 puntos, a 3 puntos de las estaciones de medición continua, también lo pueden hacer, siempre y cuando las exactitudes de los puntos estén dentro de lo que se solicita en la corriente catastral. Ya por último, la georreferenciación mediante el uso de la ortofoto. Se pueden identificar en ortofoto puntos y una vez que ya vayamos al campo, levantar esos mismos puntos, obtener las coordenadas dentro del CIRI o dentro del SNIT y trabajar de forma local, después hacer una conversión para poder amarrar a esos 2, 3, 4 puntos que encontramos en común en ortofoto y que levantamos en el campo para poder ya tener nuestro levantamiento georreferenciado. Bueno, ahí pongo a modo de nada más de que es importante tomar la información de las coordenadas, de los puntos que identifiquemos. Aquí nada más un informe de procesamiento de las líneas base que usualmente generan los software de procesamiento, en donde es importante identificar los puntos de amarre o las estaciones de medición continua como puntos fijos. Recordemos que esos puntos los tomamos como si fueran inamovibles, ¿verdad? Y el único punto que va a tener error, por lo tanto, va a ser nuestro punto base, que es el que estamos postprocesando. En este caso, el punto 1, no sé si lo ven por ahí, que nos dio como aproximadamente un error de 3 centímetros en el este y en el norte. Por último, ya la plantilla de transformación, como les mencionaba, puede generar transformación entre la época 2014-59 y la 2019.24 para efectos catastrales. Si ustedes miden coordenadas al día de hoy, es totalmente útil esta plantilla. Lo tomaríamos como época 2019.24. ¿Puedes pasar la presentación? Voy a ponerla de nuevo. No sé si ahorita se refresca. Vamos a ver, démosle unos segundos. Como les mencionaba, esa plantilla, si ustedes fueron medidas con GPS el día de hoy, meten las coordenadas que les dio hoy en la época 2021 y meten el norte y el este de los puntos, y esa plantilla les va a dar las coordenadas de esos mismos puntos, pero en la época 2014-59.
y esos datos de norte y este son los que ustedes deben ingresar en las presentaciones de los planos. Si alguno necesitara hacer la conversión al revés, lo pueden hacer perfectamente. También la plantilla permite llevar de 2014 a la época del 2019-24. La plantilla tiene 3 pestañas ahí en donde hay 3 tipos de transformación o metodologías de transformación: Molodensky, Badekás y polinómica, en donde esta plantilla la generó el IGN. Entonces ellos lo utilizan también para otros fines más geodésicos, por eso es que meten otros tipos de transformaciones. Pero a nivel catastral, nosotros si utilizamos cualquiera de las 3, nos debe dar los mismos resultados. Nosotros lo hemos probado con algunos puntos, y a nivel catastral, que tenemos que poner coordenadas al centímetro, no tenemos ninguna diferencia. Eso sí, se recomienda que si van a utilizar, por ejemplo, para un solo proyecto, por ejemplo, Molodensky Badekás, que utilicen esa durante todo el proyecto, que no vayan a estar brincando de una a otra, ¿verdad? Eso es lo único que se recomienda. Y la guía de georreferenciación que les mencionaba, ahí están los primeros hitos, los principales hitos a nivel de georreferenciación del país, hasta noviembre del 2020, incluyendo la directriz esta de la que estamos hablando. Y ahí podrán encontrar también las coordenadas de la estación de mediciones continuas y la red de primer orden, y algunos otros temas, ¿verdad?, importantes, como una actualización de la guía de georreferenciación de febrero del 2013, que fue la última que se había generado. Y ahí sería bueno también que le echen una chequeada, nada más a modo de guía, ¿verdad? No es ninguna obligación en las metodologías que se ponen ahí, pero son metodologías que nos han dado muy buenos resultados. Entonces, básicamente esa es mi intervención. Más bien, muchísimas gracias por el tiempo, creo que me alargué un poquito, y ahí estamos disponibles al final de las presentaciones para las consultas. Así que muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a los compañeros Efraín Mengíbar y Mariela Alvarado. Mi nombre es Daniela Vares. Yo voy a realizar la presentación, ¿verdad?, también de parte del compañero, el ingeniero Jorge Agüero, ¿verdad?, que no nos puede acompañar el día de hoy. ¿Me escuchan bien? Correcto. Ok, excelente, muchas gracias. Un momento para compartirles la presentación. ¿La logran ver bien? Sí, sí se ve. Ok, Sí, perfecto. se ve. Ok, excelente. Bueno, prácticamente mi presentación va a ser de lo que son los procedimientos y herramientas generales para lo que son, para obtener archivos shapefile a partir de formatos DXF y CSV. Bueno, esta parte ya la mencionó también la ingeniera Mariela Alvarado, pero se las recalco nuevamente. Según la directriz DRI 001 del 2020, iba a ser de forma obligatoria a partir del 1 de febrero la presentación de los archivos de los correspondientes polígonos de los planos en formato shape, pero eso vino a ser pospuesto. Y entonces surgió la nueva directriz DRI 002 del 2021, con fecha el 21 de enero, que este tipo de archivos shape va a ser obligatorio ahora a partir del 1 de julio del 2021. Entonces, a partir de los próximos días ya va a estar habilitada la opción para que los profesionales de forma voluntaria y los que deseen, ¿verdad?, en ese caso, cargar archivos derroteros en formato shape, lo puedan hacer de forma voluntaria, como les comentaba. Y sí, a partir del 1 de julio sí va a ser ya de forma obligatoria para todos los planos que se presenten. Bueno, la subcomisión de georreferenciación, que está conformada por la ingeniera Mariela Alvarado, el ingeniero Efraín Mengíbar, el ingeniero Jorge Agüero y por mi persona, se elaboraron una serie de insumos para abordar la directriz DRI 001 del 2020. ¿Cuáles son estos insumos? Podríamos hablar que se encuentra dentro de ellos la plantilla de transformación de coordenadas, que mencionaba ahora al final de la presentación del ingeniero Efraín Mengíbar. Está la guía de georreferenciación, hay material audiovisual y manuales, ¿verdad?, que pueden ver en contenido de solo afiliados del Colegio de Ingenieros Topógrafos. Los que no tengan acceso a
a estos contenidos, sí, por favor, ¿verdad? Contactarnos para que soliciten la respectiva usuario y contraseña para que puedan consultar todos estos materiales que se encuentran publicados. ¿Qué es un archivo shapefile? Es un formato de datos vectorial que más que todo ahora es el más popular y extendido a nivel de los sistemas de información geográfica. Como les decía, es un formato ya vectorial que en sí guarda información de elementos geográficos y atributos asociados a estos. Y la manera en que se pueden guardar ese tipo de archivos, ¿verdad? En que se pueden almacenar, es en tipo de punto, línea o polígono. El shapefile está compuesto por varios archivos informáticos. Hay 3 que sí son indispensables acá, ¿verdad? Que es el SHP, el SHX y el DBF. El SHP, que son los que almacenan las entidades geométricas de los objetos, el SHX, que almacena lo que es el índice de los elementos geográficos, DBF, que almacena los atributos de los elementos geográficos. Adicionalmente, hay otros archivos que se pueden incorporar tras generar un archivo shapefile, que está el PRJ, que es el sistema de coordenadas, y el SBN y SBX, que es el índice espacial de entidades, y el shp.xml, que es la metadatos. Sin embargo, cuando nosotros generamos un archivo, por ejemplo, en nuestro caso, también se acompañaría por lo menos mínimo, ¿verdad?, de un cuarto archivo, que es el PRJ, ¿verdad?, que es el sistema de coordenadas. Muy importante recordarles que tras realizar un archivo shapefile, siempre es importante ahora saber que a la hora de generarlo, así sea que se generen 4 o 5 archivos, estos tienen que mandarse todos completos en una carpeta comprimida, ahora que más adelante les voy a mostrar, porque si no, en dado caso, ningún usuario de sistemas de información geográfica ahora podría abrirlos si solamente se envía uno de ellos, por ejemplo. O sea, siempre es esencial mandar todos. Nosotros utilizamos para realizar estos manuales y estos insumos lo que fue el software QGIS, el cual es un sistema de información geográfica que sí es libre y gratuito. Ahorita se encuentra disponible la versión 3.16, en la cual se puede descargar desde ese sitio de descarga que se señala en la diapositiva. De hecho, los manuales, creo, si no me equivoco, que se realizaron con la versión de ese momento, que era la 3.14, pero actualmente está la 3.16. Disculpen, es que creo que se me pegó. Bueno, dentro de los primeros pasos que hay que realizar para realizar de forma adecuada todo este proceso, ¿verdad?, es verificar, bueno, esto realmente es un paso opcional, ¿verdad? La persona que desee realizarlo, y si no, sería ya de la forma manual, ¿verdad?, verificar que se cumplan con estos símbolos como tal, que si no, más adelante en la parte de cuando vemos de CSV a Shape, ahí se los voy a mostrar. Cuando realizamos lo que es la configuración general a nivel de Windows, nos referimos a ingresar a lo que es el panel de control, y en la configuración de región verificar, ¿verdad?, o realizar el cambio de que el símbolo decimal sea un punto, que en ese caso es el separador de los decimales de las coordenadas, por ejemplo, ahora por decirlo así. Luego está el símbolo de separación de miles, que sea un espacio, y separador de listas sea una coma, o sea que los valores de coordenadas, por ejemplo, entre X y Y estén separados por comas. Dentro de los primeros pasos en QGIS, indiferentemente que ustedes estén llevando un archivo de XF a Shape o de CSV a Shape, esta configuración es exactamente la misma para cualquier proceso que ustedes elijan. En ese caso, lo primero que se realiza es realizar la configuración del sistema de referencia de coordenadas a CRTM05. En ese caso sería desde el menú, ya estando en el QGIS, ¿verdad?, directamente, ingresar a la opción del menú de configuración y en opciones. Acá se habilita esta ventana que se observa por ahí,
y es para configurar el SRC, ¿verdad? Que sería el sistema de referencia. En ese caso, simple y sencillamente se selecciona la opción, ¿verdad? SRTM05. Si esa no estaría ahí ya por defecto, en ese caso en la imagen pues sí ya se encuentra ahí porque ya estaba configurado, pero si no, junto a la, ¿cómo les digo? Ahí hay como una flechita y luego hay como un icono que tiene, es que no se lo señalé, disculpen, más bien, tiene como una bolita como amarillita, ¿verdad? Ahí uno presiona y entonces ahí puede buscar uno por filtro lo que es el sistema de coordenadas. Y esto sería en ambas opciones que sean ahí, ¿verdad? De usar un SRC predeterminado y también cuando se crea una capa, cuando se carga una capa que no tiene SRC. Entonces, hasta acá, ¿qué se ha hablado entonces? De la configuración a nivel de Windows, también de lo que es de la descarga de QGIS, de lo que es la configuración del sistema de referencia de coordenadas ya del proyecto, configuración de las propiedades del proyecto, y ahora vamos a ver la parte de configuración de capas base en nuestro sistema de información geográfica. Perdón. Ok, lo que vamos a hacer ya luego de haber realizado la configuración del sistema de referencia es irnos al SNIT para utilizar los servicios OGC. En ese caso estaríamos hablando de acceder, ¿verdad?, a los servicios WMS, que es el servicio de mapas en web que tiene disponible el SNIT. ¿Qué son los servicios WMS y WFS? El WMS, como les decía, es un servicio de mapas en web, que son mapas de datos referenciados espacialmente. Y el WFS, que es un servicio de entidades vectoriales que proporciona la información relativa a la entidad almacenada en una capa vectorial. Cuando ingresamos ya al SNIT, esto es lo que podemos visualizar, ¿verdad? La parte precisamente donde se señalan los nodos locales y los nodos externos. Sin embargo, les adjunté por acá una imagen también para que puedan ver en base a qué se le nombran nodos locales y nodos externos. Los nodos locales son prácticamente, ¿verdad?, las capas en sí de lo que es del Registro Nacional y del Instituto Geográfico Nacional. Y los nodos externos son de otras instituciones que han aportado información al SNIT. En este caso, para lo que es el ejemplo que hemos tomado nosotros, utilizamos lo que son los servicios OGC, propiamente el WMS, de lo que es la cartografía en 15000, también de lo que es la capa del registro inmobiliario, que eso almacena, por ejemplo, lo que son vías públicas, zona 1, zona 2, y también por otra parte incorporamos lo que son las ortofotos en escala 1:5000 del vuelo 2014-2017. Ahora bien, ya luego se procede a lo que es la carga de estos archivos, ¿verdad? Bueno, no, estos archivos no, más bien de estos servicios a nuestro QGIS. Entonces, ahí podemos ver directamente una imagen tomada, que hicimos una captura en QGIS, en la cual se pueden observar por ahí las capas que se cargaron provenientes del SNIT. Eso ya sería visualizado en QGIS, como les decía. Este también es otro ejemplo, ¿verdad?, de eso mismo, donde ya se ve directamente en QGIS las capas debidamente cargadas. De igual manera las que vienen provenientes del SNIT. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? En este caso sería que nosotros tenemos la información de nuestro plano ya debidamente georreferenciado y ya sea que nos llevemos un DXF o un CSV, ¿verdad?, poder obtener un archivo shapefile, es decir, un polígono ya debidamente georreferenciado. ¿Y por qué un polígono? Porque estaríamos hablando que se requeriría en este caso lo que es el área y el perímetro, ¿verdad? Por eso es que se trabaja en lo que es en formato de polígono. Ahora vamos a ver los procedimientos y herramientas generales para lo que es el formato de XF a Shape.
Cuando nosotros tenemos ya el plano en DWG, ¿qué hacemos en ese caso? Pues entonces tomamos el contorno del polígono, únicamente el contorno, ahora para facilitar un poco más el trabajo, porque si lo guardamos así como está en DXF, lo que hacemos es que nos va a cargar toda esa información que está ahí en el QGIS y realmente lo que nos interesa es solamente el contorno. Bueno, y obviamente nos lo va a cargar si está debidamente georreferenciado ahora para que en ese caso coincida con la información proveniente del SNIT. Ya acá estaríamos hablando que entonces tomaríamos el contorno de ese polígono, lo guardaríamos como un DXF, pero ya debidamente georreferenciado. Como les decía, como pueden ver esta imagen de la derecha, en ese caso se cargó información de lo que fue el contorno del plano. Por ahí se ven unos puntos, ¿verdad?, que son como de levantamiento, y se ven los demás detalles que se dibujaron en la imagen del plano. Ahí en ese caso se cargaron también, como podemos ver, una capa de puntos, una capa de líneas y una capa de polígono, pero la que a nosotros nos interesa es la capa de líneas. Entonces, incluso desde lo que es el QGIS, se podrían eliminar, ¿verdad?, capas que no nos interesan, inclusive seleccionar solamente la capa en sí que requerimos, que en ese caso sería el contorno del polígono, pero para ahorrar trabajos muchísimo mejor entonces manejarlo de la siguiente manera, ¿verdad? Dejar solamente lo que es el contorno del polígono. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Se lleva un proceso. Se establece el sistema de referencia del DXF, ¿verdad?, de esa capa que se cargó. Hay que definir lo que es el sistema de referencia. Luego, ese DXF hay que guardarlo como un shape de capa de línea. Y luego, convertir esa capa de línea a polígono, que ya vamos a ver un poco el proceso. Entonces, simplemente, ¿verdad?, en lo que es la capa en sí de línea que se generó del shape, que se generó del DXF, se le da entonces lo que es la opción de clip derecho, ¿verdad?, para guardar entonces esa capa correspondiente, para que no sea una capa temporal, ¿verdad?, para que si no se guarde con todos los archivos que se generan del shape. Entonces, ya al final, lo que tenemos que hacer es convertir esa capa de shape de líneas a polígonos. Entonces, finalmente, ¿verdad?, estaríamos obteniendo este polígono que vemos en la imagen, ¿verdad?, que ahí están cargadas ambas capas, tanto la de shape de línea como la de shape de polígono. Entonces, cuando nosotros guardamos el shape de polígono, ¿qué vamos a mandar nosotros entonces en la carpeta comprimida al registro nacional? Justamente todos esos archivos que se generaron del shape, en ese caso que se nombró levantamiento shape polígono, todos esos archivos, tanto el DBF como el PRJ y el SHP y el SHX, esos se tendrían que seleccionar y le da a uno entonces la opción de abrir convert, bueno, más bien de guardar como, para que se hagan una carpeta comprimida, ¿verdad? No pueden, eventualmente a veces pasa que los guardamos en otra carpeta y entonces le hacemos comprimido a esa carpeta. No se puede, tienen que hacer comprimido directamente de los archivos, porque si no, no va a ser posible entonces que lo puedan cargar en el sistema de la manera correcta. De forma adicional, si ustedes quisieran revisar ese archivo shape en el CIRI, eso sí va a ser posible, ¿verdad? De momento no está habilitada la opción, pero ya pronto podrá estar disponible, de forma tal que ustedes puedan cargar directamente shape en el CIRI para verificar lo que es la geometría y las tolerancias, a como se ha hecho con los CSV hasta el día de hoy. Pero sin embargo, como de momento eso no está disponible, en caso que quisieran verificar ese shape, podría estar esta opción que se trataría de extraer los vértices del shape de polígono, realizar el cálculo de coordenadas, ¿verdad?, de estos vértices. Todo eso se puede realizar incluso desde el mismo QGIS
y exportar los vértices a formato CSV para entonces poder llevar ese archivo CSV al CIRI y realizar la visualización y verificar todos esos elementos de geometría y tolerancias. Para obtener los vértices del polígono, sería propiamente desde el menú vectorial, ¿verdad? Del QGIS, en herramientas de geometría. Ahí está disponible la opción de extraer vértices. Y ya se genera entonces como una capita de puntos, que esos puntos en sí, ¿verdad? Esos vértices tienen que coincidir de manera correcta con los vértices que ya ustedes tienen de ese polígono, ¿verdad? Es decir, si ya les falta uno o algo así, ¿verdad? Entonces quiere decir que el polígono de todas formas, digamos que no se llevó de forma correcta al QGIS, pero sí tienen que generarle la cantidad correcta de vértices. Luego, ahora bien, cuando nosotros visualizamos la tabla de atributos del archivo que les comentaba de puntos, de vértices, ella por defecto no tiene almacenado la información de las coordenadas, ¿verdad? Porque lo que cargamos antes del DXF no los traía en sí porque era un archivo de líneas. Entonces, en ese caso, se puede desde el mismo QGIS añadir estos atributos. En ese caso, el sistema, lo que es el QGIS, él puede calcular las coordenadas de los vértices. Eso de igual manera lo pueden ver en los contenidos de solo afiliados, el paso a paso, ¿verdad? Para que entonces lo puedan ver por ahí. Entonces, cuando el último paso que les decía era ya lo que es exportar esa capa, ¿verdad? De vértices, exportarla a lo que es un archivo CSV para que entonces lo puedan llevar directamente al CIRI para que lo puedan verificar toda la información que está contenida en el mismo. Entonces ya ese archivo CSV se lo pueden llevar al CIRI, como les decía anteriormente, y ahí pueden verificar ya lo que es la geometría, la tolerancia y demás elementos. Ahora voy a pasar a la parte de procedimientos y herramientas generales para lo que es formato CSV a Shape, pero me permite un momento para cambiar la presentación porque este apartado era propiamente del compañero Jorge Agüero, ¿verdad? Entonces me dan un momentito nada más. ¿Están viendo la presentación? No se ve. No, ok, de acuerdo, si me permiten un momento nada más. ¿Ahora? Tampoco, ¿verdad? No, tampoco, Ok, Daniela. ok, disculpen, vamos a ver un momentito. Creo que ahora sí, ¿verdad? Sí, correcto. Sí, ahora sí. Ok, excelente. Ok, excelente, muchas gracias. Bueno, ahora es generar lo que es un archivo shapefile a partir de un archivo CSV. Cuando se emitió lo que fue la directriz RIM 001 del 2012, que era acerca de la definición de la georreferenciación y de las tolerancias permitidas que deben cumplir los levantamientos de agrimensura dentro del territorio nacional, en el punto 10º, inciso 7, es precisamente cuando ya se les solicitaba a los profesionales que debían aportar lo que eran las coordenadas de los vértices, ¿verdad? Del polígono correspondiente a cada plano en lo que era en el sistema CRTM05 y que tenían que aportarlo en ese caso, ¿verdad? En archivo en formato CSV como se ha hecho hasta el momento. Entonces, la estructura interna de ese archivo digital era como se muestra en esa imagen, ¿verdad? Que era en una primera columna las coordenadas este y en una segunda columna las coordenadas norte.
Entonces, ahora bien, si ustedes tienen como insumo para poder llegar a un archivo shape, lo que es un archivo CSV, en ese caso, primero, muy importante, ¿verdad? Ya sea realizar la configuración general de Windows, como les decía anteriormente, que era verificar que sea punto para símbolo decimal, espacio para símbolo de separación y coma para separador de datos. O bien, también está la forma de realizarlo de manera manual, ¿verdad? Verificar todos esos elementos, por lo menos para efectos de este archivo CSV, verificar que por ende entonces las coordenadas estén separadas, digamos en ese caso por comas, ¿verdad? Cuando uno ya lo abre, por ejemplo, como un TXT, y que los decimales estén separados por puntos. En ese caso, inclusive, se podría verificar este archivo CSV en el CIRI de forma previa, ¿verdad? Para que puedan entonces realizar el cálculo del derrotero, ¿verdad? Y visualizar la geometría, pero también sí es muy importante, ojalá lo puedan hacer posteriormente, ¿verdad? Que generan ya el archivo shape, para verificarlo en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, a final de cuentas, esto sería el mismo procedimiento, crear un documento en Excel, ingresar los valores de las coordenadas, hasta como hemos hecho hasta el día de hoy, y guardar como un CSV delimitado por comas, ¿verdad? Sería exactamente el mismo proceso, si quisieran empezar por ese lado. ¿Cuál es el detalle acá? Que como mostraba en la diapositiva anterior, nuestro archivo CSV, tal como lo cargamos en sí hasta el momento, es únicamente lo que es en una primera columna las coordenadas este y en una segunda columna las coordenadas norte. Sin embargo, para efectos de llevarlo al QGIS, sí es necesario insertar una nueva columna con lo que es el número de vértices, ¿verdad? Porque sí hay que darle una adecuación para que entonces esa en sí, lo que es el número de vértices, ¿verdad? Se cargue ya directamente en lo que son en la tabla de atributos y demás, ¿verdad? Que uno puede ver directamente en QGIS. Ahora viene el procedimiento, ¿verdad? Para generar este tipo de archivo de shape, sería prácticamente el mismo proceso que se mencionaba anteriormente cuando vimos desde XF a shape, que en sí consta de lo que es abrir el software QGIS, realizar la configuración del sistema de referencia de coordenadas, realizar la configuración de las propiedades del proyecto y también lo que es la configuración de las capas base que vimos anteriormente, que era llevar las capas de lo que es de los servicios OGC del SNIT, llevarlas directamente a lo que es el QGIS, ¿verdad? Entonces, a través de lo que son estos servicios WMS. Como les decía también anteriormente, muy importante que puedan ver de verdad el contenido de solo afiliados, porque todo esto que hemos visto por acá, ahí ya está en los manuales, hay videos instructivos y demás que pueden entonces acceder ustedes para que puedan ver el paso a paso de todo este proceso. Entonces, lo primero que se hace ya habiendo configurado el QGIS, en sí lo que es el proyecto y el sistema de referencia y demás, entonces ya ingresa uno a la parte de importar lo que es el archivo CSV. Entonces eso se realiza desde la opción de abrir administrador de fuentes de datos. Y entonces vamos a elegir la opción, ¿verdad? Asegurarnos, acá podemos ver en la flecha que le señalo a la izquierda, que tiene que estar en la opción de texto delimitado, ¿verdad? Por tratarse de un archivo CSV. Entonces, ahí justamente le señalé después como en naranja, donde hay un cuadrito con 3 puntitos, ¿verdad? Que ahí es donde se busca entonces el archivo que yo voy a traer al QGIS. Entonces, ya lo que es, cuando ya lo cargamos, el nombre del archivo, bueno, más bien el nombre de la capa ya sería por defecto el nombre que tiene nuestro CSV. El formato de archivo, entonces en ese caso tendríamos que seleccionar la opción de CSV, valores separados por comas. Luego en el siguiente apartado, asegurarnos que esté deshabilitada la opción del primer registro, tiene los nombres de campo, ¿verdad? Eso hay que asegurarnos que esté deshabilitado. Y luego en la parte de definición de geometría, pues por ende tenemos que
seleccionar los campos respectivos. En ese caso, quiero decir que, por ejemplo, si estamos hablando que el campo de las coordenadas X, seleccionamos entonces la opción que diga que sea la columna, bueno, más bien el campo 2, que ese es el valor de las coordenadas X, y el campo 3 sería los valores de las coordenadas Y, bueno, o norte en ese caso, que podemos verlo en la parte de los datos de ejemplo, ¿verdad? Que se mencionan ahí podemos ver cuál capa corresponde, ¿verdad? Y el campo 1, que en ese caso sería los vértices, ¿verdad? La numeración que le dimos de la secuencia de los vértices. Por eso era que les decía anteriormente que era necesario este campo agregarlo, porque a nivel del QGIS sí era necesario para realizar este proceso. Ahora bien, ¿qué tenemos por acá? Ya ahora podemos ver a nuestra izquierda que ahí ya se cargó la capa, y también podemos visualizar la misma en el visor, ¿verdad? Y podemos ver que esto se trata en sí de una capa de puntos. Si nosotros le damos clic derecho a esa capa que se cargó y abrimos lo que es la tabla de atributos, podemos ver entonces propiamente los mismos datos que traíamos del CSV. Esos son los datos que estaremos viendo en la tabla de atributos, que sería el número de vértices, la coordenada X y la coordenada Y. Ahora bien, nosotros tenemos lo que es un archivo de una capa de puntos en ese caso, y nuestro objetivo es obtener una capa de polígono en Shape, pero sin embargo para ello es necesario realizar un paso intermedio, que sería convertir entonces en ese caso la capa de puntos a una capa de líneas. ¿Esto desde dónde se realiza? Desde el menú de procesos en caja de herramientas. Entonces ya por defecto se abre la segunda imagencita que vemos acá, que es caja de herramientas de procesos, y le damos buscar a puntos de ruta. En puntos a ruta nos habilita esa otra ventana. Nos aseguramos de seleccionar la capa de entrada, ¿verdad? De manera correcta, que en ese caso sería la capa de puntos que teníamos ya cargada por defecto proveniente de lo que era el CSV, y el campo de orden, que entonces en ese caso sería el campo 1, que es lo que es el número, o más bien la secuencia de los vértices. De igual manera se le puede dar guardar a esto, ¿verdad? De forma que no sea una capa más bien así temporal, sino guardar el shape de este shape de líneas, ¿verdad? Y simplemente se le da la opción de ejecutar. Entonces ahora, aparte de lo que era en sí la capa de puntos, ahora tenemos también una capa de líneas que se cargó ya por defecto del proceso anterior. Entonces, ¿qué nos queda finalmente? Realizar el proceso ahora sí de lo que es de capa de líneas a capa de polígonos. Y entonces, ¿eso desde dónde se realiza? Se realiza desde de lo que es el menú vectorial, herramientas de geometría y de líneas a polígonos. Se abre la siguiente ventana. De igual manera, asegurarnos que la capa de entrada sea, en ese caso, la capa de líneas que creamos anteriormente, y lo vamos a guardar entonces como un archivo shape, para entonces ya obtener nuestro polígono, ¿verdad? Que es lo que nos interesa en ese caso. Y entonces por acá estaríamos ya visualizando lo que es, ahí ya se cargó por defecto lo que es el archivo del polígono debidamente georreferenciado. Entonces para que ya entonces uno buscaría la carpeta donde guardó estos archivos, y entonces puede realizar la carpeta comprimida y demás para ya enviarlos al registro, ¿verdad? Pero lo ideal, ¿verdad? Siempre como recomendación, verificarlo, ¿verdad? Ya sea, bueno, esperemos que ya el Siri pronto tenga esta opción. En el SNIT sí está disponible una opción que uno puede cargar capas, ¿verdad? Capas de usuario, sí permite el SNIT cargar, para que entonces puedan verificar esta información, pero lo ideal sería directamente en el Siri, ¿verdad? Para efectos de ver la geometría, las tolerancias y demás información. Por ahí estaría finalizando la presentación.
sí indicarles lo que les comentaba anteriormente, que era el tema, ¿verdad? De que si no tienen el acceso a solo afiliados del Colegio de Ingenieros Topógrafos, por favor, ¿verdad? Para que lo puedan solicitar, para que puedan ingresar a todo este contenido y entonces puedan ver los tutoriales y lo que son los videos del paso a paso de todo este proceso. Vamos a ver, no sé si pasamos a la parte de preguntas. Si tienen preguntas, por favor, para que nos las escriban directamente en la parte del chat. Ok. Bueno, creo que no vi preguntas. Bueno, por acá solamente, no sé si, bueno, doña Carla Zúñiga que está diciendo que los que no tenemos GPS, ¿verdad? Que se veían perjudicados en ese caso. Efraín, no sé si nos puedes ayudar con eso. Sí, claro, Daniela. Recordemos que si bien la guía también se enfoca mucho, digamos, en algunas metodologías con GPS, también se contempla la metodología convencional. Ahí yo los invito a revisar la guía y si no la metodología de georreferenciar con las ortofotos, en donde se identifica primero puntos en las ortofotos para levantarlos también en el campo y hacer una transformación. Es totalmente viable. Recordemos que el insumo de ortofotos está en todo el país y para eso no se necesita GPS, ¿verdad? Con un equipo convencional pueden hacer el levantamiento común y corriente siempre y cuando tengan puntos en común y la transformación se hace, digamos que de oficina, ¿verdad? Entonces no es necesario. Si bien es el GPS es el que tal vez directamente nos da la georreferenciación más rápido, pero metodologías de todo lo demás hay y principalmente el producto de la ortofoto es el que da más beneficios en ese sentido, si no tenemos GPS. Ok, después veo también una pregunta acá de doña Carla Zúñiga, ¿qué va a pasar con la incongruencia de épocas con respecto a la conformación del mapa catastral? Perdón, Daniela, ¿cómo fue? Ajá, dice, ¿qué va a pasar con la incongruencia de épocas con respecto a la conformación del mapa catastral? Bueno, si bien sí tenemos mapas catastrales en diferentes épocas, la idea es con esta directriz empezar a estandarizar eso. También tenemos nosotros dentro del registro nacional ver cómo hacemos para de alguna forma trasladar esos mapas que tenemos a una sola época. Las diferencias que nos están dando ahorita no son tan significativas como para decir que si se amarran en un mapa del 2005, una época actual, nos vayan a generar mayor inconveniente. Todavía podríamos estar esperando, y menos todavía en la escala 1-5000, de que esas diferencias sean significativas. Pero la idea es que esta directriz sea el primer paso para ver cómo empezamos a estandarizar y a llevar los mapas en otras épocas a una sola época y después de esto ir brincando conforme vayamos generando cartografía. Entonces, igual, siempre están todas las metodologías y todos los procesos para poder mejorar la conformación del mapa en caso de ser necesario, pero por lo menos en las zonas 1000 no nos hemos encontrado casos tan extremos. Nosotros que trabajamos con esto día al día, en donde tengamos que ya decir, bueno, la situación de la época es la que está generando una mala conformación, ¿no? Esos podrían ser otros temas que habría que ver ya los casos particulares, pero sí bien, nosotros posteriormente a la hora de generar cartografía tendremos que pasar a una nueva época y para eso ya estaríamos haciendo un nuevo lineamiento, ¿verdad? Una vez que se estandarice todo esto de por lo menos actualmente a la época 2014-59. Muchas gracias, Efraín. Después por acá veo a don Milton González también que pregunta acerca del archivo comprimido, ¿verdad? Del formato del mismo. Voy a compartirles un momento la pantalla para que puedan ver cómo va a manejarse eso, ¿verdad? ¿Logran ver la pantalla, verdad?
Ok, en ese caso estaríamos hablando, ¿verdad? Que, bueno, como va a ser de forma opcional, ¿verdad? De forma voluntaria, que profesionales envíen derroteros en .zip, entonces obviamente se va a mantener la opción de también que sea derrotero CSV. Eso sí, a partir del 1 de julio sí se va a eliminar del todo esta opción, ¿verdad? Derrotero.csv y ahí sí va a entrar ya de lleno lo que es el derrotero.zip, ¿verdad? Entonces ya ahí estaría la respuesta a don Milton, que hacía eso si era precisamente en .rar o en .zip. En ese caso sería en .zip. Ok, listo. Luego también por acá, don Alex dice, ya tenemos agendados cursos, ya sea presenciales o virtuales, de todo este tema GIS. Pues sí, digamos, el colegio está impartiendo lo que son también talleres, por decirlo así, prácticos, ¿verdad? De QGIS directamente para elaborar el paso a paso de lo que es archivos shapefile, ¿verdad? Entonces, inclusive en la página del colegio, en cursos disponibles, ahí se podrían inscribir. Y también se va a llevar a lo que son las regionales. ¿Ya está habilitado para subir de esta forma los catastros? No, don Gustavo, de momento no, pero sí ya en los próximos días ya va a estar habilitada la opción de poder subir los archivos shape a lo que es el APT y por ende para que enviarlos al registro. Don David González dice, si se trabaja en Entry con estaciones ya ajustadas a la época, igual se ocupa hacer postproceso. Efraín. No, en ese caso el NTrip también da es una tecnología que no mencioné, que también da esa facilidad. Si ya la NTrip, eso sí, está amarrada a una estación con coordenadas oficiales en 2014-59, perfectamente se puede utilizar. Ok, perfecto. ¿Cuál es la metodología convencional si no hay puntos de control en sitio? Efraín, si nos puede ayudar con eso y también ¿y qué puntos de control nos da la ortofoto? Bueno, puntos, yo menciono en ortofoto puntos identificables, ¿verdad? Primero que sea tapas de alcantarilla, cuestiones así. Ya sabemos que en zonas muy rurales es muy poco probable que no tengamos esa ventaja, ¿verdad? Pero la idea es, en la medida de lo posible, identificar algún punto fijo, ¿verdad? Que esté tanto en ortofoto y que todavía tengamos seguridad a la hora de ir al campo de que sea el mismo punto y que se puedan medir. Igual se puede hacer todo el levantamiento convencional, digamos, primero, y después ir a revisar en ortofoto si hay algo, solo que en ese caso podríamos tener la opción de que no tenemos nada en ortofoto, ¿verdad? Como les mencionaba, eso dependerá de la zona de trabajo. Sí, es muy difícil, reconozco que es muy difícil identificar cosas en zona rural, ¿verdad? Donde no tenemos cosas fijas, pero si tendríamos que jalar coordenadas o hacer una poligonal para llevar nuestros puntos es lo más conveniente. Ahora, en ese caso también, si tienen el acceso a poder colocar algún punto con el Instituto Geográfico oficializado por el Instituto Geográfico Nacional, un par de puntos para poder hacer el amarre, y si es un proyecto grande, poner 2, 3, 4 puntos con ellos, darle las coordenadas oficiales y ya tener todo el proyecto con esos puntos, sería lo más conveniente, ¿verdad? Para tener que evitar jalar muchas coordenadas o facilitar, digamos, si es un proyecto grande en donde tenemos que volver muchas veces y tenemos que hacer muchas presentaciones, etcétera, ya digamos, poner de forma local algunos puntos con coordenadas y ya evitarnos el trabajo que posteriormente podría ser más laborioso, ¿verdad? Estar jalando coordenadas desde algún lado. Pero eso ya dependerá de la zona de trabajo y qué facilidades tengamos para el acceso, ¿verdad? Ok. Efraín, también yo creo que esta pregunta viene siendo para ustedes. Si se utiliza el método de georreferenciación levantado en campo, puntos conocidos en ortofoto y amarrando el levantamiento a las coordenadas de dichos puntos, de igual forma hay que transformar las coordenadas tomadas de los puntos del CIRI a la época 2014.59. No, en ese caso no. Recordemos que las ortofotos están 2014-59 y en teoría, con las limitaciones que tienen las ortofotos, ¿verdad? A nivel técnico, ¿verdad? No podemos, por ejemplo, pedirle a una ortofoto unos 5000 milímetros, eso es a lo que me refiero con las limitaciones de la ortofoto, pero en teoría, si usted está agarrando y utilizando las ortofotos del 2014, no debería tener que hacer la transformación con la plantilla, porque ya está en esa misma época.
Después por acá tenemos también a... Ay, disculpen, es que se me perdió. Bueno, tenemos a doña Carla Zúñiga también con unas observaciones por ahí, pero vamos a pasar un momentito a la parte de preguntas. ¿Los archivos SHAPE se tienen que ingresar obligatoriamente solo en zona catastrada o en la zona catastral también va a ser obligatoria? Bueno, en ese caso, don Esteban, sí va a ser de forma obligatoria para cualquier plano que usted presente, indiferentemente de la zona del país. O sea, esto ya va a ser, o sea, los archivos SHAPE tienen que presentarse para todos los planos, ¿verdad? Todos tienen que ir debidamente georreferenciados. Luego, doña Sirleni Chavarría, el derrotero de los planos ahora tiene que ir en coordenadas RTM. ¿Cuál época? Y eso aplica tanto para zona catastral como para zona catastral. Bueno, esto estaría relacionado a la pregunta anterior. Y en efecto, ahora sí tienen que ir a la época 2014.59 como lo indica la directriz de REI 001 del 2020. Y también veo otra observación ahí que dice, perdón, otra pregunta que dice, ¿qué porcentaje de las ortofotos están en escala 1.000? Efraín, ¿vos sabes? Sí, el porcentaje es un 8% del país, casi un 8% del país está en 1.000, que corresponden a 4.218 kilómetros cuadrados de todo el territorio. Eso es un poquito más de los 3.800 que se tenían del proyecto de regularización del 2005. Entonces, son 4.218 kilómetros que corresponde aproximadamente un 8% del territorio nacional. Es poco, pero sí es más de lo que teníamos antes e involucra todos los núcleos que teníamos anteriormente y se agregaron como 4 o 5 más por ahí, entre esos Garavito, Papagayo, hay unos, pero sí, más o menos un porcentaje. Después, doña Carla Zúñiga, ahora era con respecto a las observaciones de ella, que dice que es en base a la consulta que ella hizo anteriormente, en la cual indica, muchas gracias Efraín, lo que me preocupa es que la información de los planos catastrados ya estaría vinculada a alguna época en específico, por lo tanto su variación técnica por ley sería únicamente a través de la creación de otro plano catastrado y referenciado a la nueva época. Y después entonces ella indica, me preocupa mucho este punto cuando uno se tope con planos vecinos georreferenciados a la época anterior y debe realizar un mosaico para resolver un conflicto, caso común de los peritos judiciales. Sí, bueno, para responderle a Carla, sí, realmente esa es una problemática que ahorita se estaría dando, ¿verdad? Donde si tengamos que actualizar algún predio, tendríamos que hacer un plano nuevo, ¿verdad? Pero la idea con esto de la época es que, por ejemplo, en el 2025, donde ya tengamos nuestro predio con unas nuevas coordenadas, podamos aplicar una metodología de transformación de la época 2014 a esta nueva época, y tengamos una justificación técnica para poder, digamos, que mover, digamos, las coordenadas que definen un predio, y eso no involucraría tener que hacer un plano nuevamente, ¿verdad? Si no, tendríamos que estar haciendo un plano con cada época que nosotros definamos, ¿verdad? Que esa no es la idea de esto. La idea es darle mantenimiento a lo que es el mapa catastral, al sistema de información geográfica, a todas las capas geográficas, conforme lo vamos necesitando, ¿verdad? Conforme vayamos siendo nosotros más finos en cuanto a una escala más pequeña, y vamos a tener que irnos topando con estos temas. La idea es prever todas estas problemáticas como las que menciona Carla, que se podrían presentar a futuro. Ok, creo que ya estaríamos con la parte de preguntas, ya finalizamos. Bueno, muchas gracias a los compañeros, a Mariela, a Efraín, también al compañero Jorge, ¿verdad? Por la participación y por toda la colaboración con todo este tema que realmente ha sido muy importante, ¿verdad? Para ir entonces todos introduciéndonos ya en eso, ¿verdad? Para que entonces estar preparados, ¿verdad? Porque ya entonces a partir del 1 de julio sí va a ser ya de forma obligatoria. Ojalá también, ¿verdad? Puedan ir entonces adaptándose a ese cambio, ¿verdad? A través del envío voluntario de planos, ¿verdad? Y también para que puedan ver los tutoriales e invitarlos también a que si desean pueden inscribirse a otros talleres que estamos dando acá en el colegio, que ya son un poco más prácticos, ¿verdad? Porque son directamente como en QGIS, para ir haciendo todo este proceso que explicamos ahora de DXF a Shape y de lo que es CSV a Shape. Y si no, igual están todos los materiales que se han elaborado. Muchas gracias a todos.
y buenas tardes. Bueno, yo no sé si los compañeros Efraín y Mariela tendrán algo que agregar. No, Daniela, muchas gracias a todos, más bien. Bueno, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos por participar. Buenas tardes.